Vamos a trabajar ahora en la resolución de triángulos no rectángulos y lo haremos resolviendo dos problemas relacionados con ello. Necesitamos utilizar alguno de los dos teoremas que os muestro en la imagen. El del seno, que dice que A partido del seno de A es igual a B partido del seno de B e igual a C partido del seno de C. Recordad que en la notación que utilizamos, ángulo y lado opuesto al mismo siempre comparten la misma letra, mayúscula para el ángulo y minúscula para el lado. Y luego también tenemos el teorema del coseno en sus tres variantes, que dice a cuadrado igual a b cuadrado más c cuadrado menos 2bc coseno de a. B cuadrado igual a cuadrado más c cuadrado menos 2ac coseno de b, o bien c cuadrado igual a cuadrado más b cuadrado menos 2ab coseno de c. El primer problema que vamos a resolver es el siguiente. Para localizar una emisora clandestina, dos receptores A y B, que distan entre sí 10 kilómetros, orientan sus antenas hacia el punto donde está situada la emisora. Estas direcciones forman con la recta AB ángulos de 40 y 65 grados. ¿A qué distancia de A y B se encuentra la emisora? Vamos a hacer un esquema de lo que nos están pidiendo. Nos dicen que para localizar una emisora clandestina, dos receptores A y B, que distan entre sí 10 kilómetros, pues vamos a dibujar primero esos dos receptores. A y B, situados a 10 kilómetros de distancia. Dice que orientan sus antenas hacia el punto donde está situada la emisora. Que esas direcciones forman con la recta AB ángulos de 40 y 65 grados. Vamos a ver. 40 y 65 grados. Será más o menos. Por ahí así, aquí un poco más grande. Y aquí es donde vamos a situar nuestra emisora. Lo vamos a llamar vértice C. Bien, nos dicen que este ángulo es de 40 y este de 65. Bueno. Nos preguntan a qué distancia de A y B se encuentra la emisora. Vamos a ver. Aquí, si nos fijamos, lo primero que tenemos son dos ángulos del triángulo. Todos los triángulos cumplen que la suma de sus ángulos internos es 180 grados. Entonces eso nos va a permitir calcular el ángulo que nos falta. Entonces, si aplicamos que ángulo A más ángulo B más ángulo C son 180 grados, como ya tenemos el A y el B, despejamos el C, va a ser 180 menos A menos B. Va a ser 180 menos 40 menos 65. Nos queda de 75 grados. Bueno, vamos a seguir la notación que hemos visto en la breve introducción teórica que hemos hecho. Si este es el vértice C, lógicamente ya lo hemos hallado. Este es el ángulo C, este es el ángulo A, este es el ángulo B. Y lo que os decía, si es el vértice C, el lado opuesto se llama C minúscula, vértice A, lado opuesto, A minúscula, vértice B, lado opuesto, B minúscula. Bueno. Tenemos que hallar tanto A como B, que son las distancias a las que se encuentra la emisora de los dos receptores.
Pues ¿cómo podremos hacerlo? Nos fijamos en los teoremas de los que hemos hablado. El teorema del seno y el teorema del coseno. Y nos fijamos, en este triángulo nosotros ya conocemos 3 ángulos y un lado. Entonces vamos a ver cuál de estos teoremas nos conviene utilizar. Siempre que conocemos los 3 ángulos y alguno de los lados, el del seno es el que mejor funciona. ¿Por qué? Pues si os dais cuenta, conocemos el C, ¿no? Conocemos el lado C, este. Conocemos los 3 ángulos, luego conoceremos el seno de cada uno de ellos. Pues si utilizamos esta parte de aquí, la de C, seno de C, con cualquiera de estos dos, nos va a permitir hallar tanto A como B, que es lo que nos preguntan. Pues eso es lo que vamos a hacer. Empezamos, por ejemplo, hallando la A, haciendo A entre seno de A igual a C entre seno de C. A no lo conocemos, seno de A, seno de 40, C lo conocemos, 10 kilómetros, seno de C, lo vamos a hallar, seno de 75. Pues simplemente despejamos de ahí ya la A, va a ser 10 por el seno de 40, partido del seno de 75. Pues si hacemos esa operación, nos sale 6,65 kilómetros, que será la distancia de el receptor B a la emisora. Pues hacemos lo mismo ahora para hallar la distancia del emisor A, del receptor A a la emisora. Aplicamos en este caso B seno de B igual a C seno de C. B es nuestra incógnita, seno de B será seno de 65 y C era 10, seno de C, seno de 75. Pues despejamos de ahí y me queda que es 10 por seno de 65 partido de seno de 75. Hacemos la operación y me queda 9,38 kilómetros. La distancia del receptor A a la emisora. El segundo problema que vamos a resolver es el siguiente. En un entrenamiento de fútbol se coloca el balón en un punto situado a 5 y 8 metros de cada uno de los postes de la portería, cuyo ancho es de 7 metros. ¿Bajo qué ángulo se ve la portería desde ese punto? Pues como hemos hecho en otras ocasiones, vamos a empezar haciendo un esquema de lo que nos están planteando en el problema. Dice, en un entrenamiento de fútbol se coloca el balón en un punto situado a 5 y 8 metros de cada uno de los postes de la portería, cuyo ancho es de 7 metros. Pues dibujamos lo que sería el ancho de la portería, más o menos. 7 metros. Y nos dicen que el balón lo situamos en un punto a 5 y 8 metros de cada uno de los postes. Pues vamos a ver. Vamos a colocar ahí, como si ese fuera el punto. Esto va a ser 5 metros. Esto va a ser 8 metros aproximadamente. Bueno, lo primero que vamos a hacer es nombrar vértices, ángulos
y lados de nuestro triángulo. Si este es el A, ¿no? Este será el ángulo A, ángulo B, ángulo C. Y como este es el A, el vértice opuesto será minúscula, este es el B, vértice opuesto, B minúscula, este es el C, vértice opuesto, lado opuesto, perdón, estoy diciendo vértice, lado opuesto, C minúscula. Pues vamos a ver. Nos están preguntando por el ángulo bajo el que se ve la portería desde ese punto. O sea, la pregunta es que hallemos ese ángulo. Pues vamos a ver cuál de los teoremas, el del seno o el del coseno, nos conviene en esta ocasión. Fijaos, los únicos datos que conocemos ahora son los lados, los tres lados del triángulo. Entonces el del seno no nos va a servir. ¿Por qué? Si os dais cuenta, vale, tendría los tres lados, pero no conocería ninguno de los ángulos. Entonces, cualquier pareja que utilicemos aquí va a tener siempre dos incógnitas. No vamos a poder sacar nada. Entonces está claro que vamos a tener que utilizar el teorema del coseno. ¿Cuál nos vendrá bien? Pues aquel que tenga el ángulo A, o sea, este de aquí, la primera de las ecuaciones. Pues vamos a ello. Esta ecuación nos dice que A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado menos 2BC coseno de A. A cuadrado, 7 cuadrado. B cuadrado, 8 cuadrado. C cuadrado, 5 cuadrado. Lo aquí, menos 2 por B por C por coseno de A, que es nuestra incógnita. Vamos operando aquí. Y vamos a despejar el coseno de A. Pasamos por otro lado. Queda 64 más 25 menos 49. Esto es 40. Entonces ya simplemente coseno de A va a ser, como esto está multiplicando, lo paso dividiendo, 40 entre 80. Simplificado es un medio, por lo que el ángulo que nos piden A será el arco coseno de un medio, que es 60 grados. Ya tendríamos, por lo tanto, resuelto el problema.